En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un santo que no es muy popular, es decir, no es de los santos más conocidos, un San Francisco, un Santa Teresa, un San Ignacio, un San Antonio. Sin embargo, es un santo extraordinariamente importante, San Atanasio de Alejandría. Y este santo es importante porque en un momento en el cual la inmensa mayoría, casi totalidad de los obispos de la Iglesia se habían hecho arrianos, fieles a los mandatos del emperador, porque hubo dos emperadores romanos que eran arrianos, es decir, que negaban la divinidad de Jesucristo. Y los obispos o bien eran nombrados por el emperador o simplemente se cambiaban de chaqueta. Si el que manda dice que Cristo no es Dios, los obispos fueron los primeros, en su inmensa mayoría, en negar la divinidad de Jesucristo. E incluso el propio Papa, que nunca negó la divinidad de Cristo, pero tuvo durante un tiempo una posición ambigua. San Atanasio no. San Atanasio, patriarca de Alejandría, defendió la divinidad de nuestro Señor, casi, no solo él, pero casi en solitario, y le costó ser desterrado 3 veces de su diócesis. Es una frase suya la que dice ellos, se refería a los arrianos, estaban apoyados por el poder, ellos tendrán las iglesias, efectivamente se quedaron con las iglesias cristianas, eran los que mandaban, ellos tendrán las iglesias, nosotros tenemos la fe. Por eso, muy oportuno hoy en la memoria litúrgica de San Atanasio, este evangelio: seréis odiados por todos a causa de mi nombre. ¿Y hoy? ¿Qué sucede hoy? Algo parecido. No igual, afortunadamente, no estamos en la misma época de San Atanasio, pero algo parecido. Muchos, demasiados, por desgracia, se han cambiado la chaqueta. Y eran fervientes admiradores, defensores, entusiastas de San Juan Pablo II, y hoy dicen: no le conozco. Y lo dicen con sus obras o incluso con su enseñanza. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Es que acaso el amor a Cristo está condicionado por el negocio que vayamos a hacer con Él, por los cargos que nos vayan a dar o que nos vayan a mantener? El amor a Cristo está condicionado únicamente por el amor de Cristo a nosotros. Amamos a Cristo porque Cristo nos ha amado primero. Es por el Señor, por agradecimiento al Señor, que hacemos las cosas. Ahora bien, este amor a Cristo pasa de una forma inevitable, no se puede hacer de otra manera, por amar a la persona de Jesús y por aceptar la enseñanza de Jesús. Lo que estaba en juego cuando se debatía, siglo IV, siglo V, cuando se debatía la naturaleza de Cristo, lo que estaba en juego era si la Iglesia era una Iglesia sometida al poder político o si la Iglesia era independiente. Eso es lo que estuvo siempre en juego. Lo demás era teología de debate. Ahora, la Iglesia, los que mandan en la Iglesia, tiene que estar sometida al emperador, de eso se trata, o la Iglesia tiene que ser independiente. Hoy vemos, se produjo en el año 1054, cuando se produce la ruptura entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, hoy vemos como el patriarca de Moscú es un capellán
del poder político de Moscú y bendice las bombas, las bendice así con toda claridad, bendice la guerra, bendice las bombas que caen sobre las ciudades ucranianas sin que se le mueva un pelo de la cabeza debajo de la tiara que tiene. No pasa nada, porque es un empleado del gobierno. Y eso hubieran podido ser los papas. Eso hubiera podido ocurrir también con la Iglesia Católica. Después, en la Edad Media, hubo la famosa lucha de las investiduras. Siempre ha sido lo mismo. Y eso es el problema hoy. Quieren que dejemos de ser fieles solo a Cristo para que nos convirtamos en capellanes del que manda, en siervos dóciles del que nos paga. Pero es que el que nos paga no es el sueldo realmente pequeño, si es que existe, que paga el gobierno, o las desgravaciones fiscales, o no, el que nos paga, el que nos ha comprado y del cual somos sus siervos y sus esclavos, porque nos ha pagado al precio de su sangre, el que nos paga es Jesucristo nuestro Señor. Él nos ha comprado al precio de su sangre, yo le pertenezco, soy suyo. Y no soy ni puedo ser servidor de otro Señor, de nadie en la tierra, más que del Señor que está en el cielo. Servimos a Cristo y no servimos a los hombres, a ningún hombre. Y somos irreductibles. El cristiano, el católico, el verdadero católico, solo se arrodilla ante Dios. Ante Dios sí. Pero no nos arrodillamos ante nadie más, como no sea para servir a los que están sufriendo. No nos arrodillamos ante nadie más porque tenemos el orgullo de ser esclavos de Cristo. Ante Dios nos arrodillamos y eso nos impide arrodillarnos ante nadie más. Eso fue lo que hizo San Atanasio. Eso es lo que hoy también siguen haciendo muchos que defienden íntegramente, es decir, que defienden la divinidad de Cristo no solamente en su persona, sino también en sus enseñanzas. Cristo es Dios, sus palabras no se tocan. Él lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Que así sea.